¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes en el segundo Congreso Internacional de Educación Inicial. Bueno, para comenzar, el título de esta investigación es La inteligencia emocional en el área docente como pilar para una educación de calidad. Pensé mucho en este tema y es un tema muy interesante porque en la actualidad no ha sido tomado ahí mucho en cuenta. Y bueno, tenemos que hoy en día se está luchando mucho por una educación de calidad. Y con esto se han visto para em, mejorar las prácticas educativas, implementando nuevas metodologías, nuevos recursos, por lo que el rol del docente ha ido evolucionando cada vez más de manera significativa y se le han asignado múltiples responsabilidades con el fin de que no solamente se transmitan conocimientos, sino vaya mucho más allá. Como podemos ver aquí en la primera imagen, tenemos un docente empoderado usando las TICs. Sin embargo, no es siempre el caso, ¿no? Vemos aquí abajo que el hecho de usar ya nuevas tecnologías, de implementar nuevas cosas a las planificaciones, ha ido creciendo también la carga laboral. Y en ocasiones esto es preocupante, el estado emocional de los docentes, ya que se ha tomado de una manera desapercibida. Y a menudo se subestima lo que es la importancia del bienestar emocional en el proceso educativo y por lo tanto, si nosotros no podemos dar una inteligencia, no tenemos una inteligencia emocional, no podemos dar algo que no tenemos. Es así, vamos a afectar, es así, si es que no nos educamos en la inteligencia emocional, vamos a afectar también a la educación de los infantes y por lo tanto no será una educación de calidad. El objetivo el objetivo que vamos a plantear de acuerdo a esto es analizar el impacto de la inteligencia emocional en el área docente como pilar de una educación de calidad, con el fin de proporcionar recomendaciones y estrategias para mejorar el apoyo emocional al personal docente. Bueno, se ha analizado mucho la fundamentación teórica y bueno, uno de los grandes exponentes es Goleman, que nos dice que la inteligencia emocional está asociada a la capacidad de conocerse a uno mismo, autogestionarse o controlar emociones. También en lo que es dentro de la empatía y las habilidades sociales y la toma de decisiones. Bueno, de acuerdo a algunos otros autores, hablaban que la palabra control de emociones a veces está siendo un poco transformada, por así decir, mal entendida. ¿Por qué? Porque las emociones no se deben controlar. Cuando hablamos de control de emociones, pensamos en una situación, por ejemplo, de enojo. Entonces nosotros estamos enojados y hay algo que también nos frustra. Entonces nosotros tratamos de pensar, no, bueno, voy a cambiar este pensamiento, no está bien sentirme enojado y de la nada voy a ponerme feliz. Entonces, al momento que yo hago esto, estoy ocultando las emociones, estoy como poniéndole en un frasco las emociones y no estoy dándome ese proceso para yo pasar por esa emoción. Pero las emociones son necesarias sentirlas. Todas las emociones son necesarias. No hay emociones buenas ni emociones malas, ya que todas nos llevan a un aprendizaje. Es decir, si nosotros estamos enojados y si yo paso por esa emoción, por el enojo, yo voy a aprender más adelante a cómo manejar esa emoción, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en base a esto que David, una psicóloga muy conocida, nos dice que las emociones son efímeras, ¿no? Que son momentáneas y que después ya pasa, ¿sí? Entonces, nosotros debemos aprender de ellas, debemos aprender em, a regularlas en sí, no a controlarlas. Entonces, ella nos propone algunos pasos para llegar como que a esa inteligencia emocional que se desea. Y lo que primero nos dice es empatizar, ¿no? Empatizar y tener compasión de mí mismo, ¿sí? Porque si es que yo siento enojo, siento tristeza y no las manejo, no estoy siendo compasiva conmigo mismo. Entonces necesito
aprender a entenderme, aprender a que está bien sentirme enojada a veces, está bien sentirme triste, está bien sentirme feliz o angustiada, entre otras emociones. Luego es importante también exteriorizar las emociones. ¿Y qué es esto de exteriorizar las emociones? Bueno, exteriorizar las emociones es tratar de expresar esas emociones. A veces, en ocasiones es complicado expresarles a alguien más esas emociones. Entonces, esta autora recomienda escribir cómo me siento, qué es lo que verdaderamente siento, absolutamente todo. Escribir como si nadie más fuera a leer. Entonces, eso es exteriorizar las emociones. Luego yo voy a alejarme para poder entender esa emoción. Y en el proceso de alejarse, las emociones se tienen que etiquetar. Es decir, yo en el momento que me alejo, no. Entonces voy a pensar un momento que me tomo el tiempo para mí alejarme de todo, pensar qué es lo que realmente estoy sintiendo. Me voy a evaluar, voy a hacerme preguntas. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué quiero yo hacer en este momento? Y si es que yo hago eso que estoy sintiendo, ¿va a traer repercusiones o no? Entonces, al momento que yo hago esta evaluación, puedo ir etiquetando y dándome cuenta de lo que verdaderamente siento. Esto es algo complejo de entender, pero por ejemplo, digamos que yo estoy con una pareja, digamos que tenemos una pareja, ¿ya? Entonces, esa pareja tal vez nosotros lo vivimos con alguien más. Entonces, yo me voy a portar de una manera tal vez enojada, frustrada. Entonces, voy a tener ciertas actitudes. Pero si es que yo me comienzo a evaluar y digo, no, bueno, yo me sentí tal vez rechazada en este momento, tal vez ignorada. Entonces, es importante que al momento de evaluar, hacerme las preguntas correctas, yo pueda etiquetar, pueda saber qué realmente siento. Tal vez no era enojo lo que yo sentí en ese momento. Tal vez yo me sentí rechazada, ¿sí? Entonces es importante que yo dé esa etiqueta. La etiqueta nos ayuda a entender y más adelante a poder gestionar, a saber qué puedo hacer de acuerdo a esa emoción. Luego, una vez que yo ya evalué y hice todo este procedimiento, podemos avanzar, podemos ver que ya desde otra perspectiva todo y podemos dar solución a eso. Entonces, gracias a estos pasos que nos da David 2018, podemos llegar a una educación de calidad e inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque el momento que yo ya puedo gestionar esas emociones, puedo autorregularme, puedo conocerme, también puedo aplicar esto con mis estudiantes. Sobre todo con los niños es muy importante en la primera infancia, porque ellos están en este proceso aún de conocer emociones, entonces es muy difícil para ellos aprender a gestionarlos. Entonces yo puedo aplicar estos mismos pasos con ellos, solamente que en el momento de evaluar, yo puedo hacer yo puedo ser la persona quien interfiere en ese momento para hacerle las preguntas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué fue lo que realmente ocasionó que te sientas así? Entonces, puedo aplicar, ¿sí? Entonces, también Goleman nos decía que como resultado de vincular la inteligencia emocional con la educación, bueno, estos son dos temas que están estrechamente relacionados, pero si nosotros sabemos manejarlos bien, vamos a llegar a un éxito en la vida profesional, no solamente de nosotros como docentes, sino también de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos regular emociones, sabemos empatizar con personas, sabemos autogestionarnos, resolver conflictos, podemos también persuadir y ser un buen ciudadano. Y con esto estamos creando habilidades de un líder, de un verdadero líder. Y eso es lo que necesita nuestro querido Ecuador, que las personas comiencen a liderar estos procesos, comiencen a, a ser dueños de sus propios emprendimientos, que comiencen a ser líderes de sus propias vidas en sí. Entonces,
si estamos hablando de liderazgo, también hablamos de educación de calidad. Entonces, he planteado algunas recomendaciones y estrategias que el docente puede usar para que pueda gestionar sus emociones, sea más fácil hacer. Es importante tomarnos un tiempo. A veces nos han hecho pensar que, bueno, nosotros llegamos a la escuela y debemos ponernos una máscara de felicidad, ¿no? Cuando por dentro a veces estamos con tantos problemas que se nos hace difícil poner una sonrisa ante los niños. Entonces es importante tomarnos un tiempo, darnos un espacio de poder respirar. Si es necesario llorar, pues lloro, disfruto ese momento de tristeza y para que pueda pasar al siguiente nivel, para que los niños también vean en mí, porque ellos, aunque por más que sonría, ellos notan cuando un docente está mal. Y también tener una persona en quien confiar, a quien contarle cómo me siento. Es importante que yo pueda expresar también de manera verbal y tener un punto de vista de otra persona que sea de confianza, que me pueda dar un buen consejo. Y también no dejar de lado lo que me gusta. Es decir, hobbies que yo tenga me ayudan mucho a poder autorregularme, ¿no? Entonces me ayuda a salir de lo cotidiano, puedo pensar mejor, me da otra perspectiva de la vida. em, en mi cerebro están funcionando muchas sustancias, la dopamina, entre otras sustancias que me ayudan a sentirme mejor, ¿sí? En el caso de estar triste o enojado, ¿sí? Entonces también tener una estrategia de regulación en momentos de enojo, de frustración, de angustia, estas emociones que a veces son medio complicadas sobrellevarlas. Entonces, he propuesto algunas que también puede ser escribir, como ya lo mencioné anteriormente, en momentos que puedan darse crisis emocionales también. Tenemos lo que es el abrazo mariposa, que consiste en cruzar las dos manos formando una mariposa encima del pecho y voy a comenzar a respirar en 4 tiempos. Inhalo en 4 tiempos, sostengo en 4 tiempos el aire y suelto en 4 tiempos, ¿sí? Luego, no dejan, también es importante en las palabras afirmativas que yo me digo, y es importante también que yo me mire a un espejo y me diga a veces cómo me siento. Me ayuda también a conocerme y más adelante a autorregular. Y también caminar sirve mucho. Entonces, tenemos como principales resultados de esto, si es que llegamos a una inteligencia emocional buena en los docentes. Podemos mejorar un ambiente dentro del aula, incrementamos también la atención y concentración de nuestros alumnos, porque si nosotros podemos gestionarnos, como ya dije, podemos también ayudarles a gestionar a ellos. Entonces, aumentamos habilidades sociales y relaciones positivas, tanto entre docente-alumno y alumnos entre ellos y alumnos entre sus familias. Y también un mejor rendimiento académico. Porque si estamos bien, nos sentimos bien, vamos a desenvolvernos mejor. Nuestro cerebrito va a estar dispuesto a aprender y un mejor bienestar y estilo de vida. Y como conclusiones, tenemos que la inteligencia emocional juega un papel fundamental en el desarrollo de los docentes y en la calidad de educación que se brinda a los estudiantes. Y al implementar estrategias que promueven la inteligencia emocional en los docentes, como la formación, capacitación, la práctica de autorreflexión, el apoyo emocional, la integración de estas habilidades en el currículo escolar, se generarán beneficios tangibles, como ya lo mencionamos anteriormente. Y también se debe seguir indagando en este tema que puede ser de gran beneficio para nuestra educación, porque ya sabemos que a veces encontramos docentes desmotivados, a veces nosotros mismos nos sentimos tristes, cansados, a veces sentimos que esa no es nuestra profesión, pero bueno, es importante seguir indagando en este tema y seguir capacitándonos. Eso ha sido todo, agradezco mucho su atención.